Hola a todos mis cosculovers, espero se encuentren muy bien. Aquí estoy de nuevo otra vez. Vamos a seguir hablando sobre este maravilloso libro que les comenté la vez pasada. Es, pues ya saben, La Ley del Uno, el material de Ra. Si tienen preguntas, si ya lo empezaron a leer y no entienden conceptos, me escriben y con mucho gusto seguimos hablando sobre el tema porque es muy interesante. Es un libro que es un poco digamos que los conceptos que sostiene son como un poco difíciles de entender a la mente, entonces este libro se lee más es con el corazón. Entonces la importancia de no querer a toda hora controlar lo que hace siempre la mente, sino tratar de sentir si lo que dice aquí es cierto o no. Entonces sería de gran ayuda si ustedes también empiezan a leerlo, porque así les van a surgir muchas preguntas y vamos a nutrir esta charla para que todos aprendamos y todos entendamos, porque recuerden que apenas este es mi punto de vista, que puede ser cierto o no, y me puedo equivocar porque también soy humana y también habito este plano terrenal y también estoy aprendiendo. Entonces, eh, ya saben, los invito a que también lean, que me pregunten y que aprendamos juntos. Entonces, sin más preámbulos, continuemos con este hermoso estudio de la ley del uno. Entonces íbamos hablando en que en el episodio anterior, las locuras de Cuscus, salía que las personas en general habían visto a diferentes naves espaciales y se habían quedado unos con la vista irritada, con los ojos llenos de sangre y así como en muchas cuestiones. Entonces, uno de los casos más importantes para entender respecto de la ley del uno es que nosotros siempre queremos materialmente, como este es un cuerpo denso, un planeta denso, hermoso, pero pues se refiere a una densidad, porque el cuerpo no es liviano y al no ser liviano, entonces nosotros siempre necesitamos las palabras para hablar. Pero en otras densidades superiores, donde todo se hace más liviano, nos comunicamos por telepatía y ya no es necesario las palabras ni las cuerdas vocales. Entonces, ahí al tener esa capacidad de leerle la mente al otro, ya no existe la mentira ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo nos comunicamos a través de con los seres superiores o con los extraterrestres polarizados positivos? Pues a través de la voz, de la intuición. Entonces, ¿qué hace esa voz? Que empieza a hablar telepáticamente y así podemos comunicarnos incluso en la Tierra con otras personas más. A mí me ha pasado que con dos personas puedo comunicarme, hablar telepáticamente. Y es impresionante la primera vez que pasó porque no sabía y yo no sabía que tenía ese don. Pero sí se puede y es loco, pero vale la pena. Entonces, quién sabe si ustedes también lo tengan. Ya saben que todos venimos con una serie de dones y talentos, pero la cuestión es ponernos en esa tarea de descubrirla para compartirla con el mundo. Y también me pasa mucho que cuando estoy hablando estoy pensando en algo y quiero comunicárselo a una persona en otro lado, en cualquier parte del mundo, esa persona también se da cuenta que, o sea, como que recibe esa comunicación telepática que yo le di y enseguida existe una llamada entre los dos y nos quedamos como, pero ¿de dónde y por qué? ¿Por qué nos estamos comunicando de esta manera si no lo teníamos preparado? Entonces es muy bonito. A veces sí, al principio da como un poquito de susto porque nuestra mente dice, está volviéndose loca, ¿cómo así que puede comunicarse telepáticamente con alguien? Pero sí, sí existe, soy testiga. Bueno, entonces aquí en el libro hablan del, recuerden que todavía vamos en, hola Cari, bienvenida, vamos en la introducción. Entonces en el libro específicamente hablan de que debemos comprender que los extraterrestres están pensando y sintiendo sin que tenga lugar a ningún diálogo, o sea, los mensajes telepáticos. Y siempre la comunicación telepática siempre ha sido un objeto de gran investigación porque no, los científicos, claro, como ellos todo quieren manejarlo desde la cabeza, no han logrado entender por qué se desarrolla y por qué unas personas sí lo pueden hacer y otras no. Entonces, telepáticamente para desarrollar ese don simplemente pues es trabajar en nosotros mismos, desocuparnos, vaciar todas esas habitaciones que componen este cuerpo físico o cuerpo espiritual
Y así cuando ya las desocupamos y logramos sanar todos esos linajes que venían un poco distorsionados, ya entendemos que pues esos dones son normales y solamente los poseen o los pueden utilizar o practicar personas que están habitando la luz. ¿Sí? Porque cuando hay una persona que está en luz y tiene esos dones, pero tiene una caída de conciencia, simplemente ahora hace parte de la oscuridad y ya los dones empiezan a distorsionar y ya empieza a conectar con otros tipos de seres. Entonces no vale la pena. ¿Y qué más les digo? Nunca ha habido, aquí en la introducción ellos indican que nunca ha habido un estudio que pueda demostrarla concluyentemente y siempre continúa siendo un ámbito marginal de la investigación psíquica. O sea, de eso no se tiene hasta hoy, bueno, hasta ese momento de la escritura de este libro, nada en concreto sobre la comunicación telepática. Aquí hay algo importante, como la ciencia, y pues la ciencia cuando hablo es de la parte como que está en caída o en distorsión, es decir, que no pertenece a la luz. Siempre quieren buscar de dónde surge la telepatía y esas cosas y los dones y el hecho de manifestar y sanar mediante energía y todas estas cuestiones de la espiritualidad. Entonces, al no encontrarla en un estudio, llegan y empiezan a estudiar un poco de personas. Entonces lo que hacen es llevarlas a un lugar y empiezan a dormir esas personas y les ponen muchos electrodos en la cabeza. No sé si yo ya dije esto la vez pasada, pero bueno. Le ponen muchos electrodos y con eso van midiendo si esa persona qué tipo de sueños tiene, todo va quedando guardado y entonces así definen qué persona si tiene dones y talentos o no. Lo que pues las personas que están en caída no saben es que absolutamente todas la tenemos y todos se activan con el corazón y el corazón es pues iluminarnos, tener un corazón lleno de luz, lleno de sentimientos buenos por los demás, abrir cada puerta que nosotros mismos cerramos por temor, no sé, al amor, a la vida, al trabajo, a la familia, ¿sí? A los hijos. Entonces, por eso se habla siempre en la espiritualidad que el trabajo más importante y la maestría se recibe es cuando se trabaja en uno mismo, porque de nada me sirve saberme todas las técnicas de sanación si no las aplico en mí. Entonces, siempre encaminar o concatenar el hecho de estar trabajando con, no solamente en ayudar a los demás, sino el primer trabajo es en uno mismo y no cayendo en el egoísmo o el ego, sino entendiendo que solamente puedo enseñar desde mi experiencia. Entonces, esta es como la lección más importante que todos debemos tener. ¿Qué más dice sobre este estado? Hola Proyecto Impulso, bienvenido. Jonah, hace tiempo no te veía. A lo que habíamos hablado la vez pasada, que había personas que tenían capacidad de doblar objetos, objetos metálicos con la mente. Esto es algo increíble. Y solamente Ra, el del dios que estábamos hablando, dios entre comillas, porque es una conciencia superior. Simplemente explicaba que esto se puede lograr de acuerdo a la voluntad, así como tenemos voluntad para, digamos, querer sanar a alguien, querer enviarle amor a alguien, querer enviar paz a la tierra. Entonces, mediante esa intención se genera una voluntad y eso crea una manifestación. Y si estamos vibrando algo, entonces podemos manifestar cualquier cosa. En este caso, doblar metales, que sería muy loco que nosotros lo hiciéramos. Bueno, pues a mí como que eso no me interesa, me gusta más el tema de sanar porque ahí se habla de ayudar y pues mis sanaciones son impresionantes. Bueno, yo soy el canal para que esas sanaciones se den, por eso me cuido tanto en la alimentación y en las personas que me rodeo, porque así mismo puedo facilitar que esa energía entre más de modo más puro y así se genera una mayor sanación. Bienvenida Rosy. Mm, cuando hablaban de este chico que iba conduciendo y se le apareció una nave, él llegó a casa y bueno, pudo controlar, contar más o menos qué tiempo había estado perdido y eran como más de media hora. Y en la casa empezó a sonar el teléfono porque todo el mundo quería entrevistarlo, pero pues él no quería ser expuesto públicamente
y por ese motivo no volvió a pasar porque le iban a pensar que estaba loco y lo iban a internar. Entonces eso es lo que nos pasa con la espiritualidad siempre. No queremos hablar respecto de ese tema porque es muy difícil como encasillarnos en el mundo siendo espirituales, porque la gente va a empezar a decir, entonces ahí ya nos importa el que dirán. Entonces si dicen, no, ese está loco, ahora se le corrió la teja, ahora anda en esos cuentos de viaje y en esos cuentos del Reiki, así. Entonces exactamente es lo que pasa cuando tenemos un contacto. Por ejemplo, cuando yo empecé a decirle a una persona que había podido ver a Jesús, al maestro Sananda, en mi casa, me dijo, bueno, ¿por qué no le preguntó cosas? ¿Por qué no le dijo, no sé, el origen del universo? ¿O por qué, cuándo se iba a ganar la lotería o algo así? Y yo le dije, pues lo que pasa es que yo entendí que solamente debo vivir el momento presente, hoy. Y no sé si en el pasado vuelva a habitar ni en el futuro, porque hoy estoy viva y mañana no sé. Entonces yo simplemente lo que hice en ese momento fue disfrutar esa visita, y esa persona lo puso en tela de juicio porque decía, pues cómo es posible que vaya a visitar a cualquier persona y menos a usted, ¿cómo la va a visitar a usted? Y pues sí, así él no tiene ningún tipo de reparo con nadie, y Jesús o el maestro Sananda es solo amor, y pues él puede visitarnos a cualquiera. Entonces simplemente es cuestión de abrir el corazón y permitir que esa visita llegue, porque no solamente él, sino muchos otros maestros también están dispuestos y están al servicio para visitarnos, enseñarnos y llenarnos de amor siempre. Siempre pues el que dirán es terrible en este tema de la espiritualidad. ¿Qué más dice acá? Había un señor que entrevistaba hacer como experimentos con niños, y esos niños lograban como doblar. Él metía en un cilindro, digamos, una cuchara, en un cilindro de vidrio al vacío, una cuchara sellada. Entonces él veía que niños podían doblar eso. Entonces esto empezó a salir en televisión, era como un show, y muchos niños afuera empezaron a verlo. Entonces cuando ellos lo hacían, llamaban al programa a las mamás y decían, pero ¿por qué pasa esto? Entonces se generaba como que si un niño podía hacerlo, los demás también, porque solamente enfocaban su energía y su voluntad en eso, en lograr doblar esos objetos. Pero ¿qué pasaba? Que como los niños no traen velo del olvido y los niños son totalmente crédulos, pues claro, ellos no le escuchaban a nadie, como usted no puede, todo lo que nos ha dicho la sociedad, como llegue, trabaje, estudie, sea no tiene derecho a pensar, a opinar, a irse por ningún camino, usted solo así. Entonces esos niños no tienen velo del olvido y no tienen miedo, y no han escuchado todas esas como programaciones de la sociedad diciendo como no tiene la capacidad de hacer estas cosas. Entonces esos niños sí podían doblar esos objetos. Entonces el tipo lo que hizo fue empezar a reunir todos esos niños para seguir haciendo el programa, porque era fascinante pues ver la habilidad que tenían. Pero claro, conforme pasa el tiempo y conforme recibimos programación de la sociedad, pues asimismo esos dones quedan ocultos, y por eso cuando uno ya es adulto y se empieza a despertar, como que es más difícil recordar todos esos dones, porque sacarse todas esas programaciones y todos esos chips que están acá y que no nos dejan como pensar libremente como seres divinos y seres superiores llenos de dones y talentos, de amor para el mundo, pues es difícil como materializarlos en esta realidad densa. Hola Arambular, y bienvenida o bienvenido. Don Martín, bienvenido. ¿Qué más habla? Aquí, aquí ya Carla, una de las tres investigadoras, le cede la pregunta a Don, y él empieza a desarrollar unos temas como más eh, de la ciencia, como explicados un poco más fuertes, y él empieza a decir que cuando una persona muere, su alma se va a un planeta y esta persona se desarrolla. Entonces aquí vamos a explicar, no sé si recuerdan que en otros videos yo he dicho que la Tierra, el planeta Tierra, Gaia, Pachamama, este que habitamos, el planeta azul, es una escuela. Entonces aquí llegamos todos con velo del olvido y venimos a aprender, ¿sí? Entonces venimos a aprender a ser humanos si es nuestra primera vida, o si ya hemos tenido muchas reencarnaciones, entonces venimos a aprender del amor, del perdón, de la reconciliación, ¿sí? Pero resulta que en el universo esta no es la única escuela. Entonces
si vamos a Venus, este también es otra escuela y podemos suponer que es la escuela de la belleza, del amor. Entonces allá, digamos que el aprendizaje de esa escuela sería lograr entender que cualquier persona es bella. Este es el ejemplo que se me ocurre ahora, pero pueden haber muchos y no como tan básicos como este. Entonces, entender que cualquier persona es bella sin importar su físico, ¿sí? Que lo que hace bella a una persona es su espiritualidad, ¿sí? No lo material, no cómo se arregla, no cómo se viste, no como este empaque humano, o allá en el caso de Venus, el empaque que tengan allá, y pues entender eso, que todos somos uno, que todos somos amor, que todos somos luz, y lo más bonito es nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ya aprendimos todas las lecciones que íbamos a aprender en Venus y ya salimos de esa esfera planetaria. Desenvasamos y volvemos a nuestra espiritualidad y ahí decidimos, no sé, nacer en Marte, que lo conocemos como el planeta de la guerra. Entonces allá vamos a aprender, aunque ahorita, bueno, eso se los cuento más adelante. Supongamos que en Marte vamos a aprender sobre vivir en paz y no en guerra. Entonces, si logramos comprender ese con, como, bueno, si logramos pasar esa lección, entonces otra vez desenvasamos y vamos a otra esfera planetaria. Entonces ahí nuestra alma va juntando una cantidad de experiencia y después de todas esas experiencias es que venimos a la Tierra, porque unas personas traen más dones que otros porque sencillamente esas personas ya han pasado por todas las esferas planetarias en diferentes momentos y han encarnado muchas vidas acá. Entonces al momento de firmar el contrato para venir a la Tierra que se firma sobre cristales, eh, se hace como, bueno, usted ha visitado tantas esferas, ha adquirido tanto conocimiento, tiene tanto discernimiento, usted va a tener esta cantidad de dones aquí en la Tierra, pero pues la cuestión es despertarse y poder empezar a aplicarlos. ¿Qué pasa con las personas que pues logran olvidar y también las que digamos que tienen menos dones? Entonces quizás lo que vienen a aprender aquí es que no importa la cantidad de dones que uno tenga, sino que todos somos iguales y no importa porque nosotros realmente vinimos a vivir esta experiencia y nos va a servir esta experiencia si logramos despertar, ayudar al prójimo, sanar y pues todo lo que concierne el despertar espiritual. Si logramos hacer eso vamos a ganar una maestría en el cielo, pues que no significa que, mejor dicho, vamos a ser más o menos que alguien, no, simplemente que pasamos otro curso y aprendimos así como ir al colegio, a la escuela, entonces es simplemente eso. Pero arriba no pasa como acá que tenemos estratos sociales, que tenemos personas que son blancas, negras, cafecitas, nada. Allá todos, absolutamente todos son iguales, nadie por tener más dones que otro se cree superior, ¿no? Allá todos son como energía, ¿sí? Y entonces allá no hay que pelear por comida, no hay que pelear por casa, no hay que pelear por luz, nada. Todos exactamente lo mismo. Y esa es la idea de plasmar el cielo a la tierra, que si logramos entender desde nuestro corazón y no desde el cerebro, que es como el que siempre quiere tener el control, si logramos entender desde el corazón que a eso vinimos, entonces va a ser muchísimo más fácil la tarea y cuando ya empiece la quinta dimensión que pues siempre ha estado disponible, eh, vamos a darnos cuenta que no es necesario pelear por nada, no es necesario levantarse todos los días al amanecer, dormir solo 2, 3 horas para irse a ganarse un sueldo que se acaba en 3 días y la gente siempre tiene hambre, no alcanza para el arriendo, ¿sí? Como siempre querer estar viviendo a la moda, en ir a comer en los mejores restaurantes, cuando todos esos son cosas vacías, ¿sí? Porque después de un tiempo aprendemos que la mejor comida es la que hacía mamá o la que hace una señora que tiene mucho amor y se cree la mamá de todos o tiene ese papel, no porque se crea, sino porque así la vemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente cuando ya se caigan todas esas caretas, nos vamos a dar cuenta que la lección en la tierra era mucho más sencilla. No había que matarse tanto, sino había que dejar fluir, confiar en nuestra divinidad, sí, eso sí, sanar, estar comprometidos con nuestro proceso de espiritualidad, sí, claro, y respetar siempre, amar siempre al prójimo, y así como dice, no me acuerdo, dice, amarás a tu Dios como a ti mismo, creo que es, pero se refiere, ese Dios es tu yo superior. Entonces, siempre nos han mentido sobre muchos conceptos, pero
todos somos más divinos y más capaces, más llenos de nobleza, de dones, de lo que imaginamos. Entonces aquí, una vez ya tenemos todas esas lecciones, pues ganamos una maestría en el cielo y ya nos vamos, si decidimos volver acá, pues bien, pero si decidimos que vamos a ir a otro lado, bueno, en ese otro lado iremos a aprender otras cosas, o si después queremos convertirnos en un complejo de memoria colectiva como Ra, y ya tenemos toda la capacidad para hacerlo, obviamente lo vamos a hacer, pero pues no sabemos, pues todavía no hemos recordado quiénes somos acá. Entonces, pues digamos que no va a importar mucho lo que pase cuando estemos en otro lado. Hola Daniel, bienvenido. Entonces la motivación es como a vivir, digamos que antes de cualquier cosa, aprender que si vivimos en amor y vivimos en luz, nada nos va a faltar porque nuestro Padre es infinito y siempre vamos a tener todo ese disponible, todos esos recursos, todo ese amor y toda esa luz. Y todo lo que se haga desde el corazón siempre va a triunfar. Y triunfo no quiere decir que sea fama o dinero, sino que ese mensaje va a llegar a las personas que debía llegar y les va a nutrir. Y así se va a lograr una evolución conjunta en la Tierra. Entonces, siempre desde que cambié de lugar me he preguntado definitivamente lo que dice progreso, el significado de progreso en el diccionario, sí es el correcto, porque progreso que es irse a una ciudad y no dormir casi, comer súper mal, vivir enfermo, vivir estresado y al final esa era la vida, que es avance, ¿sí? Que es desarrollo. Desarrollo acaso es pisotear toda la naturaleza, arrasar con todas las razas de los animales para comérselas, arrasar con todos los combustibles fósiles sin importar que se dañen páramos, ríos, ciudades, cielos. ¿Qué es? Yo la verdad ya no sé. Entonces, sí sé que ahora es más importante vivir desde el amor, vivir desde la luz, porque eso es lo que nos va a permitir compartir esa luz con todos los demás. No hay más que hacer. No es necesario estar corriendo por todos los días tener algo, y sacar esa programación de la cabeza es un poco difícil, pero a mí me ayudó Zach Mahat, por eso lo recomiendo tanto, así no lo tomen conmigo, pero Zach Mahat como que te saca todos esos chips autoimpuestos y te quedas preguntándote muchas cosas. Por eso la importancia de sanar. Bueno, continuamos con este hermoso libro. Aquí hablaban sobre, bueno, les voy a leer. Porque aquí están explicando un concepto que me gusta mucho, pero lo mejor es dejarlo tal cual como está en el libro para que ustedes entiendan. Y si no, pues me escriben ahí y vamos a explicarlo detenidamente. He llegado al convencimiento de que estos niveles cohabitan con nuestro espacio físico y coexisten. Aquí hablan de las vidas pasadas o futuras o presentes. Con nuestro espacio físico y coexisten mutuamente, aunque con una percepción muy limitada entre sí. Una sencilla analogía a la que he hecho referencia anteriormente es considerar a los actores de los programas diferentes de televisión. Ambos pueden recibirse en el mismo aparato, pero cada uno de ellos excluye al otro. Esto parece ser lo que experimentamos en nuestras vidas cotidianas, un canal o densidad de existencia mientras ignoramos totalmente la multitud de energías que ocupan otras frecuencias de nuestro espacio físico. Todo esto conduce al hecho de que nuestra realidad no es la última o singular, es de hecho únicamente nuestra realidad en el momento presente. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que las vidas no son pasadas, presentes o futuras, sino que son paralelas. ¿Y por qué no logramos entender que son paralelas? Porque sencillamente como estamos en él lo compara con el canal de televisión. Si estamos viendo este programa de televisión, por ejemplo, ahorita aquí en Instagram estamos viendo este live. Entonces estamos habitando este plano de existencia. Pero si yo quisiera irme a otra vida, supongamos que una pasada, tendría que salirme de este live para entrar a otro, que esa sería una vida pasada, pero realmente no es pasada, son vidas paralelas, y como estamos habitando esta, no puedo habitar otra. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre el despertar? Empezamos a ver un poco nos vemos a nosotros mismos en otro tiempo, digamos en la antigüedad, cuando las mujeres usaban cierta ropa elegante, o en el futuro cuando la gente usa, no sé, naves espaciales.
Entonces, ¿qué pasa? Que las vidas no están ocurriendo en el pasado, en el presente y en el futuro, solo en el presente ocurren, pero ocurren paralelamente. Entonces, cuando empezamos el despertar espiritual, activamos la Mérkaba, que es un triángulo así de para arriba y otro triángulo así de para abajo, y ese triángulo es nuestro vehículo que permite que nuestra alma pueda viajar entre esas vidas paralelas y saber lo que está pasando. Yo les he contado que muchas veces me he visto en muchas vidas y en una fui habitante de calle y pues entendí por qué yo le tenía fobia a las ratas y era porque en esa vida era eso y era muy doloroso y yo me asustaba mucho porque me vi de niña y había una señora a mi lado, no sé si era mi mamá o quién, pero sé que había una señora y yo le tenía terror y estaba como en una estación de metro. Como hay otra vida en que fui una persona muy millonaria y estaba en París y pues era todo opulencia, todo genial, pero pues el asunto es que estamos habitando esta vida y esta vida fue la que me permitió despertarme porque yo escogí esta línea de tiempo para despertarme porque todas las pruebas que me puse las he ido sobrellevando y eso me llevaron digamos, a encontrarme a mí misma, a activar mi Mérkaba, como limpiarme primero y así hacerme más liviana y poder viajar entre esas vidas paralelas. Entonces, cuando ustedes empiecen a... Hola Maritza, buenas noches. Cuando ustedes empiecen a viajar o empiecen a tener sueños que están vestidos de una manera o de otra o en una ciudad diferente, entiendan que no, primero no se asusten y segundo son simplemente las vidas paralelas que ustedes también escogieron y pues quizás si están viendo este video en esta línea de tiempo escogieron despertar en esta. Entonces qué chévere poder conocernos y ayudarnos entre todos a despertarnos porque ya saben que no tengo la última palabra. También estoy aprendiendo y también vine a exactamente lo mismo, a trascender en este plano, entonces todos podemos. ¿Qué más nos dicen sobre esto? Eh, Dicen que muchos de los registros OVNI muestran amplia evidencia de que el objeto avistado tiene origen en una de estas otras realidades o densidades, al igual que los fantasmas materializados. Entonces, ¿qué pasa? Así como activamos nuestra Mérkaba para irnos a viajar a esas vidas paralelas, así también está activo nuestro tercer ojo y ese tercer ojo nos permite ver esos ovnis, extraterrestres y seres de luz. ¿Qué pasa? Cuando estamos tan densos, tan dormidos en la sociedad, pues no tenemos esa habilidad. Y muchas de estas personas en este libro que lograron verlas era porque ellas decidieron venir despiertas a este plano de existencia. Entonces, si nosotros logramos ver un ovni un momento, pasa muy rápido porque resulta que está viviendo, habitando otro plano de existencia porque tengo mi tercer ojo abierto, lo pude ver instantáneamente y desaparece. Y esa es la capacidad que tienen para materializarse y desmaterializarse. Entonces, ¿qué lo logra? Simplemente nosotros. Entonces, si nosotros queremos estar abiertos a esa realidad o a esas realidades que existen, depende solamente de nuestro despertar espiritual. Si queremos ver una sociedad que avanza y que nosotros también avanzamos desde el punto de vista espiritual y que estamos completamente sanos y que podemos co-crear realidades con nuestro Padre Celestial, entonces nos vamos a dar cuenta que somos tan poderosos como nuestro Padre o Madre Nevadón Nevadonia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Creernos el cuento, ¿sí? Creer que ese Dios que habita en nosotros nos está queriendo dar muchos mensajes, pero nosotros a veces nos da miedo y no nos permitimos despertar o conectar con Él, ¿sí? Entonces, nunca olviden seguir el proceso de sanación por más difícil que sea, aunque no se vea la luz así ni un poquito, sigan porque cuanto más oscuro está es porque más rápido va a amanecer. Entonces, ahí me acordé de una vez que estaba en una playa en Ecuador. Era 31 de diciembre y ya pues había pasado toda la noche y nosotros estábamos caminando con una gente que conocía allá y queríamos ver todos el amanecer en la playa. Nos fuimos caminando a hacer eso y esperé en la playa y nada que salía el sol y estaba muy muy oscuro y ya eran como las 5, 5:30 de la mañana, muy oscuro. Y al final nos aburrimos y nos fuimos para el hotel y apenas llegamos al hotel y cada uno entró a su habitación, abrimos la ventana y ya salió el sol. Entonces, ese es un gran ejemplo de que cuando más oscuro está, cuando más se pierde la esperanza es porque ya estamos así a una milésima de cambiar esa oscuridad por luz. Y finalmente la oscuridad no es mala,
simplemente que cuando hay luz aprende a cohabitar con la oscuridad y digamos que logran como un empalme, que ese empalme nos llevan a ser seres de luz, que entendemos que esa oscuridad en la que vivíamos era necesaria para nuestra evolución y que nosotros la escogimos porque eso nos permitía sanar y ser hoy quienes somos. Entonces, esos seres llenos de luz, llenos de amor, llenos de buenos sentimientos. Entonces, anímense siempre a, a conocer esa oscuridad, porque sin ella, pues, no seríamos el resultado hoy en día. Hola, Fresita Pili, bienvenida. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, aquí ya nos explicaron sobre las vidas paralelas, el ejemplo de la televisión. Aquí dice que existe muy poca materia real en la materia física. Es decir, que todo esto que vemos no es tan real como lo creemos. Entonces, ¿por qué esa frase es tan importante? Porque pueda que yo en este plano de existencia tenga este envase, pero qué tal que mi yo superior no sea nada parecido a este envase o a este cuerpo. Yo lo escogí porque me iba a permitir, digamos que me encanta porque me lleva a subir todas las montañas que quiero, es fuerte para todas las locuras que se me ocurren, pero realmente este no es el envase que me representa a mí como mi yo superior es, porque es totalmente diferente. Entonces eso es una prueba de esta frase que dice que existe muy poca materia real en la materia física. Entonces ustedes si escogieron un tipo de condición para nacer, una fisicalidad, es porque precisamente esa era la que les iba a permitir evolucionar. Entonces no, digamos que hay muchas personas que no se aceptan como son, si tienen el cuerpo, el pelo crespo, no les gusta y se lo quieren alisar, si son, hay personas que deciden nacer con ciertos síndromes, pero es porque quieren en esta vida lograr trascender todas esas enseñanzas como en un trabajo o en un aprendizaje acelerado para en la próxima vida ya no repetir esas cosas. Entonces, pues, si ustedes escogieron ese cuerpo, si ustedes escogieron esa familia, esos trabajos, es porque ustedes podían evolucionar en ellos, ¿sí? Ustedes podían sanar en ellos. Entonces, no se sientan como molestos con la vida, molestos con lo que les tocó, con lo mucho o lo poco que tengan, porque fueron ustedes los artífices de llegar a ese lugar o a esas personas. Entonces, más bien tómenlo como una catapulta, porque si ustedes lo escogieron todo eso, es porque tienen todos los dones y la habilidad suficiente para evolucionar, sanar, trascender y poder enseñar y compartir ese despertar a muchas personas, porque eso lo necesitamos mucho. Hay muchas personas que están despertando, están sufriendo de ansiedad, terminan yendo al psiquiatra, terminan internados porque no saben qué les pasa y resulta que como esta realidad física, esta no es tan real, empiezan a ver otras realidades, esas vidas paralelas y por eso es que terminan mal. Y como hay muchas personas en la medicina y en la psicología que se niegan a aceptar que una parte de la espiritualidad es más cierta y más real que la fisicalidad, entonces se genera pues que esas personas estén internadas con camisas de fuerza y es muy triste porque simplemente estaban más despiertos, pero como no tuvieron un maestro cerca, nadie les enseñó. Entonces por eso es que ustedes están viendo este video y ven ese tipo de comportamientos en otras personas. Ustedes que ya tienen un entendimiento más amplio, ayúdenlas para que no terminen ahí, porque cuando ya una persona toma esos medicamentos se vuelven adictos y ya no hay vuelta de hoja. Así conocí muchos casos muy dolorosos y es muy triste, pero es simplemente eso, que tenían el don para ver algo más fuera de este plano físico. No sé si hasta el momento tienen preguntas, me pueden ir escribiendo. Si no son del tema también, no se preocupen que aquí tenemos espacio para todo. Igual el libro es larguísimo y apenas vamos en la introducción. Si quieren saber, apenas vamos a empezar la página 14, pero es que es tan lleno de información que lo mejor es desglosarla para que se nos facilite a todos este entendimiento. Y además como es metafísica tan avanzada, cuando uno está... Hola Paula, bienvenida. Cuando uno está como viviendo la noche oscura del alma, tiende a no entender muchos conceptos precisamente porque su cabeza y su corazón están ocupados sintiendo ese dolor de ese momento y no... bueno, estamos hablando sobre la ley del uno y el material de Ra. Entonces, eh, se me fue el hilo de lo que estábamos. Entonces, si una persona está viendo la noche oscura del alma y no logra entender estos conceptos porque está sintiendo más el dolor,
Por eso decidí hacer este live y ni siquiera fui yo, sino mi yo superior dijo, es hora de sacar este libro a la luz y pues por eso los temas van de este tema ahora, pero ya saben, si tienen preguntas sobre otro tema, con mucho gusto, si hay alguien que esté necesitando ayuda, porque yo sé que los momentos no son fáciles, las energías están cambiando mucho y este marzo y abril son como unas licuadoras energéticas que nos están purgando a todos y nos están invitando a sanar todo eso que hay pendiente. Entonces tranquilos y está abierto el diálogo aquí, aquí estamos en paz. Bueno, entonces el libro sigue hablando dice, les voy a leer este párrafo. Los científicos más experimentados serán los primeros en admitir que no existe tal cosa como una explicación científica absoluta de algo. Entonces, la ciencia es más bien un método o herramienta de predicción que relaciona una o más observaciones con otras. Que dice un científico muy experimentado que para poder escribir este libro le llevó más de 30 años, que nadie tiene la verdad absoluta. Lo que vengo diciendo en todos los lives. Ni siquiera me crean a mí, por eso yo les doy el nombre del libro, ustedes léanlo y ustedes enséñanme porque yo también tengo que aprender cosas. Entonces, cuando alguien en algún culto, en algún trabajo, en alguna familia, les diga que si ustedes no le creen a ellos, si ustedes no los siguen a ellos y si no hacen lo que ellos digan, pues está mal, porque si nuestro padre, madre nos dieron el regalo más grande que se llama libre albedrío antes de venir a la tierra, porque un ser humano igual que yo, tan pecador que yo, tan roto como yo y que le falta tanto sanar como yo, ¿por qué me va a decir qué está bien y qué no está bien hacer? Esa es la clase de discernimiento a la que debemos llegar. Y no quiere decir que estemos siempre disponibles para criticar todo lo que hagan los demás, sino que nos debemos parar en un punto neutro para aprender a observar, ¿sí? Entonces lo que esta persona me dice es cierto o no es cierto, ¿sí? Y si yo tengo mis dudas, entonces lo que hago es investigar, ¿sí? Y no me quedo con la opinión de un tercero porque la verdad real de lo que yo siento en ese momento está en mi interior. Entonces, ¿a qué verdad debo acudir? A la de mi yo superior. Y mi yo superior es un ser muy amoroso, muy lleno de luz, que no juzga, que no se molesta, que no pelea, que no reacciona, porque claro, tiene un grado de sabiduría muy alto. Entonces, ¿cómo aprendemos? Como el mismo libro lo dijo y lo explicamos en el live anterior, ¿cómo aprendemos a conectar con ese yo superior? A través de la meditación. Ellos hicieron este experimento por mucho tiempo y así fue que lograron canalizar esta entidad. Y también tuvieron que prepararse, preparar un cuerpo, respetar una alimentación, ¿sí? Tener una cantidad de horas de sueño, tener una vida pacífica, estar conectados con la naturaleza. Entonces, todas estas cosas que hemos venido hablando no son invención mía, sino que tienen su base científica, por si todavía les cuesta creer en esta espiritualidad. Entonces, en este asunto de que nadie tiene la verdad absoluta, todo depende del ojo con que la gente lo ve. Entonces ahí podemos entrar a muchos casos, como por ejemplo si una persona quiere salvarle la vida a un pez que se está ahogando. Y pues para esa persona en su cabeza estaba el entendimiento que si uno no vive fuera del agua puede perecer, puede morir. Pero pues si esa persona no tiene el entendimiento de que los peces, su modo natural de vivir es debajo del agua y que tienen la capacidad o las branquias para respirar debajo, entonces pues simplemente esa persona no hizo un mal, ¿sí? Porque pueda que tenga un tema mental que le impide como llegar a ese entendimiento que ese pez debía estar ahí para vivir, ¿sí? Y hay quienes dicen desde otro punto de vista que esa persona quiso asesinar a ese pez brutalmente o lo quería para comérselo, ¿sí? Entonces cada uno decide desde qué punto de vista hablar y a veces cuando uno entiende ya todos estos conceptos, pues decide mejor ni juzgar ni decir nada porque pues para qué, si no tenemos digamos todos los como preceptos para poder definir si alguien dice la verdad o no, y eso se logra simplemente con nuestro sentir. Cuando ya estamos conectados con ese sentir, pues ya vamos a encontrar más fácil esa verdad. Conchi, bienvenida, Odelkis, bienvenidas. Por eso siempre el mayor discernimiento es desde el amor y desde la luz y desde la conexión con nuestro yo superior. Entonces, anímense a seguir encontrando ese ser maravilloso que son. Aquí dice, en otras palabras,
Nuestro bosque de explicaciones y conocimientos científicos se compone de árboles sobre los que no comprendemos nada, excepto su efecto y su existencia. Entonces, bueno, si nosotros somos personas normales y básicas que no entendemos nada de espiritualidad, vemos un árbol, simplemente es un árbol, ¿sí? Y no vamos, o sea, sabemos que existe porque está al frente de nosotros, tiene hojas, tiene ramas, tiene un tronco y ya, no sabemos más. Pero si ya decidimos estudiar un poco más ese árbol desde otros puntos de vista, bueno, entonces habrán las personas que sean más como amantes del dinero y van a decir ese árbol, si yo lo corto, me va a dar madera que la puedo vender y la puedo convertir en dinero, ¿sí? Que me va a servir para, no sé, mantenerme o comprarme mi comida. Si lo vendo también pueden hacer hojas y yo también recibo plata. Pero habrá quienes digan, no, si me quitan el árbol de ahí de mi casa, ya no voy a tener sombra y va a hacer mucho sol y no me va a aguantar el calor. Entonces mejor dejen el árbol ahí. Y es, el entendimiento de esa persona sobre ese árbol simplemente es como que le beneficia el hecho de que exista, pero no tiene ningún otro entendimiento. Y el de otra persona que de pronto ya conoce más dirá, no, ese árbol siente, hay que pedirle permiso, porque a pesar de que no hablemos el mismo idioma, él habla, él siente, él está triste, él está feliz. Entonces yo le voy a pedir permiso si quiere que lo pode, si quiere que lo corte, si le puedo tomar un piecito, aquí se le dice en Colombia, no sé, ahora no recuerdo la palabra científica, si le quiero tomar un pedazo para sembrar en otro lado. Entonces, habrá otros que ya han tenido un estudio más avanzado y dirán, ese árbol emite música. Entonces, si yo le conecto este aparato, puedo poder canalizar o transmitir esa música a través de un cable que lleva un poco de datos o la canción del árbol, la llevo a mi computadora y así yo la puedo compartir a través de unas bocinas. Entonces esa música me permite sanar, equilibrarme, ese árbol me quita las malas energías, me ayuda a vibrar alto, me protege, ¿sí? Ese árbol es tan importante porque a través de sus raíces se comunica con otros árboles, incluso si los que están enfermos, entre ellos se pasan energía y se pasan alimento para que ese árbol ya no esté enfermo, que eso pasa en el bosque. Entonces, si ven que todo depende del ojo con que se vea, entonces ustedes cómo ven ese árbol. Y así pregúntense en cada situación de la vida, ¿esto que me está pasando es tan malo o qué me está enseñando? Lo que me estaba pasando a mí cuando llegué a otro lugar antes de terminar mi viaje para vivir aquí donde estoy ahora. Yo estaba muy molesta porque yo decía, pero ¿por qué no salen los buses? ¿Por qué? ¿Por qué? Y toda la pregunta era ¿por qué? Pero la pregunta real era ¿para qué? Y era para que yo sanara, para que descansara, para que dejara todas las densidades que traía de la ciudad y pudiera hoy estar tranquila compartiendo este mensaje. Entonces siempre que tengan una situación que no es de luz, que no es tan positiva, pregúntense eso, ¿para qué? ¿Qué me está enseñando? Y esto hasta lo dice un científico, pues qué mejor que eso. Hola Flaca, buenas noches, bienvenida y bendiciones para ti también. Bueno, aquí habla... Aquí habla que la ciencia canalizaba los mensajes que estaban listos para recibir o interpretar. Y esa es la forma de avanzar. Entonces, por ejemplo, si yo hoy recibiera un mensaje, no sé, mañana me voy a ganar la lotería, pero no sé, hoy yo estoy dedicada a tomar vino, cerveza, mejor dicho, borracha, y me llegan y me dicen eso. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a tirar la casa por la ventana con lo poco o lo mucho que tenga y mañana cuando vaya a ganarme la lotería o a recibir ese premio, no voy a estar preparada y seguramente mi energía habrá bajado y ya no estoy en ese canal de frecuencia que me permitía llegar a ganar esa lotería con esos números que yo había escogido, ¿sí? Entonces, como no estaba preparada para ese mensaje, simplemente no se dio. Y eso nos pasa muchas veces, queremos canalizar, queremos tener viajes astrales y nos afanamos porque nuestra mente siempre quiere controlar, ¿sí? Y en la espiritualidad no se trata de controlar, se trata siempre de sentir. Entonces, pues la invitación es esa, siempre sentir. Y lo que ustedes ya estén preparados para recibir, recuerden que si se meten a una sanación,
o sea, hasta yoga, cualquier tipo de cosa que se refiere a espiritualidad, su yo superior siempre los va a proteger y él es el único que va a decir esta persona está preparada para sanar, no sé, sus emociones porque ya aprendió de ellas y ya cumplió esta lección en la tierra, que la tierra es una escuela, entonces ya le puedo retirar este implante y por eso ya puede sanar, ¿sí? Pero si mi yo superior dice, no, ella no ha aprendido esta lección y todavía tiene emociones tóxicas y comportamientos que no están conforme a la luz, entonces todavía no le puedo retirar este implante porque debe terminar de aprender esa lección. Entonces, mientras ustedes no se sintonicen en esa, piensen que ustedes son una radio y que si están sintonizados en la frecuencia correcta, van a poder escuchar bien esos mensajes de su yo superior. Pero si ustedes están en una frecuencia baja, no van a sintonizar ese canal en donde escuchan a su yo superior, les da mensajes para que avancen, sanen y se encuentren como en ese camino de luz. Entonces, mientras no suban y no se encuentren en este mismo lugar, no va a pasar nada. Entonces, por eso la importancia puede parecer una retahíla, pero siempre la alimentación saludable, eh, mantenerse en la luz, a pesar de las adversidades, entender que siempre son para nuestro mayor bien, para nuestro aprendizaje y que esos momentos de no luz son los que nos permiten convertirnos en nuestros propios maestros, porque pues más que enseñarle a otros es a nosotros mismos, ¿sí? Ver que donde estoy hoy, la luz que puedo tener hoy, los mensajes que puedo canalizar hoy, es porque viví un proceso que me llevó a este nivel de entendimiento y por eso puedo sostenerlos y dar un mensaje sin la intención de asustar a los demás, porque muchas personas pueden recibir mucha información, pero si la empiezan a compartir de modo irresponsable, van a asustar a las personas que están dormidas. Y pues cuando uno está en la luz, uno entiende que no es así. Todo lo que se comparte es desde el amor. Entonces, siempre si les llega un mensaje canalizado y ese mensaje les llena de terror, no es de la luz. Si ese mensaje les dice, no, como mañana se va a acabar el mundo, no es de la luz. Mañana nos van a invadir, no, no es de la luz. Todo eso simplemente son distorsiones del ego, de pronto están canalizando alguna entidad oscura que los quiere asustar y desviarlos de su proceso espiritual. Entonces en ese momento ustedes están viviendo un periodo de discernimiento en el cual deben decidir, estoy escuchando al ego o escucho a mi conciencia, estoy canalizando un ser de luz o de oscuridad. Entonces, recuerden que incluso este mensaje ustedes deben discernir si es cierto o no, si Cuscus miente o no, qué pretende con esto, cuánto nos está cobrando por esto, ¿sí? Hasta de mí deben dudar porque es que nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera un científico que duró más de 30 años estudiando para poder canalizar esta entidad y escribir este libro. Y fueron 3 personas y muchas a las que más acudieron. Entonces, no sé si tengan preguntas, no sé si me vayan entendiendo hasta el momento, si seguimos, o como dicen en las discotecas, ¿seguimos o paramos? ¿Qué más les puedo contar de esta hermosa introducción? Que todo es relativo, eso ya lo veníamos explicando, entonces podemos estar en este live conectados, yo les estoy dando un mensaje, bueno o malo, pero bueno, les estoy dando un mensaje y ustedes pueden estar frente a la pantalla y también están escuchando, pero su mente está por allá viajando y diciendo, uy, mañana, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Y mañana, ¿cómo voy a vestir a los niños? Mañana no he lavado el uniforme de los niños para llevarlos al colegio. Para mañana no tengo cómo pagar la renta, ¿sí? Entonces, todo es relativo porque precisamente nosotros tenemos un cerebro que siempre quiere controlar todo y aquí nos está invitando a hacer unas cosas, pero nuestro corazón quiere, digamos, por ejemplo, estar en este live. Entonces, todo depende del cristal con que se vea. Ustedes deciden qué mensaje recibir, deciden en qué mundo vivir en control o en descontrol, si sentir desde el amor, desde la luz o cómo quieren vivir. Empoderados, llenos de dones y talentos, concentrados en este canal, en este mensaje, es decir, en este tiempo de existencia, en este plano de existencia, o quieren seguir pensando quiénes fueron en el pasado, quiénes van a ser en el futuro. Es así de sencillo, esa es la relatividad. Pues no explícitamente la de Einstein, pero sí la de este caso. Entonces, la invitación es esa.
Hay un ejemplo muy bueno sobre eso y es, por ejemplo, cuando estamos sentados y de repente vemos un ave. En ese momento está, la disfrutamos o decimos ahorita la volteo a mirar porque estoy en una llamada importante. Y esa ave de repente se va y uno voltea a mirar y ya no está. Y dice, ay, pero si hace un segundo estaba aquí, así se nos pasa la vida. Porque nos ocupamos en cosas que al final no eran tan importantes, no necesitábamos acumular tanta riqueza, ni estar a la moda, ni tener tantas cosas materiales, nada, nada, nada. Solo veníamos aquí a ser felices, a sentir el amor incondicional, a compartir ese amor, a disfrutar de un plato de comida, porque es que cuando estamos fuera de este plano de existencia y habitamos el cielo, el universo, donde quiera que cada uno pertenezca, porque como hay muchos lugares, Sirio, Playa, de Santares, entonces, allá somos seres más energéticos y no necesitamos comer, muy evolucionados, por eso las naves andan, los ovnis andan tan rápido y bueno, por eso se materializan milagros, por eso la comunicación telepática, ¿sí? Por eso no existe el miedo, por eso existe la igualdad, no hay mentira. Y allá decidimos venir acá porque queríamos ver cómo los humanos tienen esa experiencia de consumir un alimento, ¿sí? No más, no sé, el comerse un banano, lo dulce que es, lo rico que es y el bien que le hace el cuerpo, lo feliz que lo pone a uno. No sé si se han dado cuenta de esa locura, pero sí es fascinante. Vinimos a experimentar esas cosas tan sencillas, comerse un pedazo de chocolate amargo, eso es delicioso y le sube a uno el ánimo, cuidarse, poderse peinar, ¿sí? Poder disfrutar el aire, el sol, caminar por el pasto, que el pasto está vivo, pero pues como nosotros tenemos el velo del olvido no somos conscientes de eso. Eh, técnicamente, pues ese es un discernimiento que uno debe lograr, Paula. El asunto es que hay unos, así como los seres humanos que están en luz, hay otros que tienen una caída de conciencia o se llama oscuridad. Entonces también hay unos, por ejemplo, hablábamos hace un rato de Marte, que era una esfera planetaria que fue volada a su superficie porque las personas que habitaban ahí no supieron vivir en paz. Digamos que lo vamos a resumir así, pero es mucho más elaborado que eso y más adelante en el libro lo vamos a explicar. Esos seres tenían una caída de conciencia y pensaban solo en destruir, así como hay aquí seres en la tierra que piensan en que solo hay que conseguir dinero, solo hay que conseguir cosas materiales, ¿sí? Entonces así mismo son ciertos seres extraterrestres, pero no son, es la minoría, la verdad, ¿sí? Entonces son unos como que se salieron ahí de la línea de vibración de luz y ellos hay unos que se les conoce como los grises, que son esos que no tienen genitales y tienen la cabeza muy grande y el cuerpo muy chiquito, que somos técnicamente nosotros, los humanos, bueno, yo no porque yo no quiero caer en conciencia, pero los humanos que han caído en conciencia, que se fueron que están en digamos que en otra línea de tiempo y ya se convirtieron así porque entonces querían empezar a hacer la fertilización in vitro, que querían solamente comer de una máquina, así, no sentir, no tener relaciones, estar como muy concentrados, digamos, en el trabajo o en el estudio nomás, ¿sí? Entonces esas personas tuvieron una caída de conciencia y más adelante en su vida paralela ya no lograron ser seres de luz, no lograron despertar y lo que hicieron fue caer y se materializaron así, por eso es que ya no tienen ni siquiera genitales ni corazón y ellos se comunican telepáticamente y pueden visitar. Yo les dije que hace años tenía un amigo que veía los grises y resulta que era él mismo que venía a visitarse de otro tiempo, como a avisarse, oiga, si sigue pegado como a solo estudiar, solo aprender, no va a evolucionar, ¿sí? Se va a caer en conciencia y se va a convertir en este gris. Pero pues esa persona no entendió el mensaje y pues dejó ir una oportunidad muy buena y ya se concentró solamente en eso, en el dinero, en el aprendizaje, porque es muy, muy inteligente y pues seguramente en otra línea de tiempo él será un gris. Entonces, ni siquiera son buenos ni malos, simplemente están en otro estado de conciencia, así como las personas. Entonces, acuérdense que hablamos que hay estado de conciencia dormido. Entonces, una persona que se dedica solamente a, no sé, a ganar fama, dinero, acumular cosas materiales y no logró despertar, simplemente está en otro estado de conciencia. No es malo, pero pues le gusta ese mundo de la opulencia, de tener
mucha ropa, muchos carros, pero pues al final tiene una vida vacía y quizás en la noche sufre de ansiedad y no puede dormir porque está caído de conciencia, porque su ser, su espíritu le está diciendo, oiga, despierte, a esto no vinimos, hay que aprender de esta lección para poder, digamos, cambiar ese curso de la realidad, ¿sí? Entonces ustedes deciden en qué realidad quieren vivir, ¿sí? Si están escuchando este mensaje seguramente tienen un camino avanzado en el despertar espiritual y eso les ha permitido hoy estar aquí, ¿sí? Porque uno mismo es el que manifiesta a las personas que le van a comunicar algo, porque a pesar de que firmé un contrato antes de venir y planeé encontrarme con una cantidad de personas y aprender una cantidad de lecciones, si yo no me volvemos al ejemplo de la radio. Si yo no me sintonizo en esa frecuencia que me va a ayudar a encontrarme con todas esas personas y esas eh, situaciones de las que vine a aprender, entonces pues no va a pasar nada, ¿sí? Entonces depende de mí si quiero despertar o no. Y claro, yo ya les expliqué que no hay castigo, aquí nadie va al infierno, ¿no? Cada uno se labra su destino. Entonces si no despiertan ahora simplemente van a seguir reencarnando en muchas vidas, la elección cada vez se hace más difícil, no van a salir de la rueda del samsara y pues que, o sea, a mí la verdad no me motiva a volver a encarnar en una vida difícil. Yo en esta vida voy a aprender todas las lecciones que tenga que aprender para, si decido volver, que ya sea una vida llena de amor y de luz, como ya es esta, por ejemplo. Pues hablamos, plano, que son vidas paralelas y no pasadas, presentes o futuras, ¿sí? Plano, entonces puedo estar en la Tierra y puedo habitar un plano o una dimensión de tercera densidad, ¿sí? Cuando vivo como preso o prisionero de la rueda del samsara, ¿sí? Que hoy solo trabajo, consigo unas monedas y eso medio me alcanza para vivir y así sigo y sigo y sigo y sigo. Pero también estoy en esta misma Tierra habitando una dimensión alta de quinta D, que es a la donde todos queremos llegar, pero si nuestra vibración se sintoniza con todas esas cosas de quinta dimensión, vamos a estar en un plano en donde todo lo que pensemos y sintamos se va a hacer realidad y ya la vida no va a ser difícil porque como ya no cargamos distorsiones, enfermedades, dolores, ya no nos vamos a comportar de esa vida en esa vida de control remoto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ra, el que canalizaron en este libro, él está en una dimensión de sexta densidad, ¿sí? Que es otro plano en donde él puede ayudar, ¿sí? Entonces es un complejo de memoria colectiva que puede canalizarlo mucha gente que esté vibrando en luz y puede traer un mensaje. Entonces, si ves que estamos en la misma Tierra, en el planeta azul y habitamos diferentes planos de existencia, pero de ti depende en qué te quieres sintonizar, ¿sí? Si te sintonizas en el de tercera dimensión, en el de cuarta, en el de quinta, aquí de sexta no podemos porque no tenemos la capacidad que tiene Ra. Entonces aquí por ahora llegaremos a quinta. Pero en otro plano, digamos, si somos del universo y estamos en una dimensión 12, no sé, quizás en esa habite el maestro Sananda, Madre María, no sé porque no, realmente no, pero es como un ejemplo para que hacerme entender. No sé si respondo tu pregunta. Pero sí es que en un mismo lugar pueden haber muchos planos de existencia y de nosotros depende cuál queremos habitar y cómo logramos hacer que esos planos cambien, evolucionen o se detengan, pues simplemente si esos planos son de luz, de amor, de oscuridad o de distorsión, ¿sí? Si seguimos viviendo en miedo, porque el miedo, yo les decía que ahora las guerras no son como antes, que habían bombas y se desaparecía mucha gente, no, ahora la guerra es del miedo. Entonces, ¿qué pasó hace unos años? Para no decir nombres ni nada, la gente vivía en miedo, le tocaba quedarse en la casa y por esa sencilla razón nos mantenían en control, ¿sí? Y los que no tuvimos miedo salimos como si nada, que eso fue lo que hice yo. Y a mí nunca me dio nada de esas cosas y siempre estuve sana porque ya hacía años había dejado de comer carne. Y esa carne, el problema no solamente es que, bueno, se tortura un animal, el animal vive mal porque consume hormonas, purina, sino que ese animal es un tejido muerto. Y al ingresar al cuerpo, ese tejido muerto no genera ninguna cantidad de luz. Entonces, como no hay luz en el cuerpo, nuestro cuerpo está oscuro y va a permanecer en miedo. Y si vibramos en miedo, entonces nos vamos digamos que a dar ese libre albedrío, esa voluntad a un tercero para que la controle. Y entonces, ¿cómo la controlan? Cuando la gente ve noticias, cuando se la pasa leyendo periódicos, ¿sí?
cuando se la pasa como muy ensimismada en esa sociedad que nos enseñó a vivir presos y que si no hacíamos la cosa de esta manera no había más, pero mentiras que todos los caminos existen, hay muchos más, pero nosotros somos los únicos que decidimos cuál. Y nuestro yo superior puede tener el camino cierto y nos puede querer guiar, pero si nosotros no escuchamos esa guía, pues no va a pasar, así de sencillo, no pasa. Bueno, Paula, me alegra mucho que te haya servido. No sé si tienen más preguntas o dejamos hasta aquí porque yo creo que ya les doy, si les doy como más, de pronto se van a quedar tostados lo que me pasó a mí porque ahí como mientras van pensando alguna otra pregunta, como dato curioso, cuando estaba en el despertar, fue en 2020, o sea, empezó como en 2018 porque me empezaron a pasar muchísimas cosas, pero en 2020 fue más fuerte porque me quedé sola. Entonces a mí me despertaban después de escuchar a que Dios me decía que todo iba a estar bien, de que se me apareciera el maestro Sananda, que me aparecieran plumas y todo eso en la casa. A mí me despertaban a la madrugada, a la 1 o a las 3 y a leer. Y pues en Bogotá también hace harto frío, entonces yo bajaba, me ponía a leer este libro y lo que hacía era hacer dibujitos. A mí siempre me ha parecido como muy fácil los dibujitos, entonces siempre he tenido como muchos resaltadores y yo no sé por qué yo en un principio me imaginé a Ra, que era como muy luminoso, porque él no es físico, ¿sí? Él es simplemente un complejo de memoria colectiva y él se describe en este libro como de color dorado. Entonces yo me lo imaginaba solo de luz, entonces usé el resaltador que era más brillante y así lo dibujé y le paré pelitos y lo puse feliz, pero pues después cuando avancé más en la lectura descubrí que era algo parecido, entonces me gusta porque todos los dibujos que hice en ese momento y pues tras del hecho imprimí el libro, porque como lo bajé por PDF de internet, a mí me gusta mucho escribir en los libros, pues dicen que eso está mal, pero yo no sé, yo como que voy dejando mis notas y me gusta. Y ahora que lo vuelvo a leer porque también me empezaron a despertar, bueno, ¿qué tema vamos a hablar ahora? Entonces dicen, no, toca sacar a la luz, ya es momento de la ley del uno. Y yo, bueno, entonces fui y busqué el libro porque me lo traje y encontré mis apuntes y pues empiezo a leerlo y empiezo a entender más cosas de las que ya había entendido. Entonces es un ejercicio muy bueno porque pasaron como 3 años y pues cada vez hay más información y es bonito. Y lo que más bonito se me hace es poderla compartir con ustedes porque yo sé que cuando uno está viviendo en la sociedad, la ley del uno, el material de Ra, así se llama, está en Google y pues este live tiene ese nombre, va a quedar con ese nombre para que después lo puedas buscar. Y vamos, pues este es el segundo episodio, vamos a hacer muchos más porque todavía falta, apenas estamos en la introducción y vamos en la página 15. Entonces no hay prisa por eso. ¿Cómo fue tu proceso de despertar? Paula, pues a mí la verdad me alegra mucho que tengas muchas preguntas porque eso significa que estás prestando atención. Entonces, así este video solamente lo veas tú y solo lo entiendas tú y me hagas solo preguntas tú, pues va a ser muy ganador porque es tan importante despertar 1000 personas como despertar una, porque todos somos importantes. Entonces, bienvenida a todas las preguntas que quieras, no tengas pena ni miedo. Entonces, ¿cómo fue mi despertar? Muy loco. Mm, ¿Qué te digo? Pues desde niña yo escuchaba voces, pero yo no sabía qué era, pero aprendí que si escuchaba una voz que me decía, por ejemplo, no se coma la pega del arroz porque su mamá la va a regañar, entonces pues yo ya la escuchaba y ya no me la comía. Eh, sí, sí, Conchi. Entonces yo aprendí como a escuchar esa voz y cada vez que iba a hacer algo como, no sé, como si en el colegio me quería copiar en un examen, esa voz me decía no lo haga porque la están viendo y pues claro, eso significaba un castigo, entonces yo no lo hacía. Y así como que fui aprendiendo a escuchar esa voz, pero pues yo cero de espiritualidad, a mí las religiones nunca me gustaron porque tuve como muchos conflictos con ellas, pero pues a mí no me gusta hablar mal de nada de eso, pero en general no creo en ninguna. Y pues si alguno cree aquí, pues es libre de hacerlo. Pero pues yo siempre estuve como aislada de esas cosas, escasamente me aprendí algo de mi abuelita que me enseñó cómo era. Eh, Sangre de Cristo, cúbreme con tu precioso manto si estaba en peligro en algún momento, porque me pasaron muchas cosas feas. Entonces ella me enseñó a decir esa frase y yo la repetía. Pero, ¿qué más? Creo que me sabía el ángel de la guarda, pero no lo repetía mucho. No sé, el Padre Nuestro muy poco. Religiosamente solamente fui bautizada en la iglesia católica, pero como a los 11, 12 años, o sea, ya
Eh, para mí, la verdad, lo único que me gustó de ese día, y pues con el respeto que merecen todos esos cultos, es que eh, yo lo único que disfruté fue que me pusieron, alquilaron un vestido blanco bonito y para mí eso fue la maravilla y yo lo disfruté mucho. Pero de resto a mí no me gustó la ceremonia, no me gustó que todos los niños lloraban, no sé, como todo lo que se entretejía ahí y como las energías no me gustaban y pues yo no sabía energías pero no me sentía bien y en ese entonces yo era una niña muy retraída, no hablaba mucho, le tenía miedo a absolutamente todo y pues bueno, pasó el tiempo una vez casi me muero. Sí, sí, así más o menos es. Y esa es la voz de tu intuición y debes aprender a escucharla. Entonces la importancia de aprender a discernir si son cosas, digamos, de protección, de luz, que como que no cojas por esta cuadra porque ahí te van a robar o algo así, quiere decir que es la voz de tu conciencia. Pero si son cosas feas como odia Cuscús porque tiene una chaqueta gris, pues ahí es la voz del ego y no vale la pena seguirla. Bueno, aunque no te guste mi chaqueta no importa, pero el asunto es que hay que aprender a discernir cuál es el ego y cuál es la conciencia. Y pues siempre la conciencia te va a dar mensajes de luz que te van a prevenir o que mensajes que van a ayudar a un tercero, ¿sí? Cosas que te van a enseñar. Por ejemplo, me pasa mucho cuando estoy cocinando que yo empiezo a hacer con la idea de hacer una cosa y termino haciendo otra porque canalicé y entonces descubrí que mi momento REM de meditación es cuando cocino. Entonces, de pronto te pase o te pase en otro momento. O cuando estoy dibujando, o cuando estoy durmiendo, sí, tengo muchos momentos. Sí, pero Paula, pues es un proceso que todos pasamos. Entonces, cuando tú escuchas que el ego te dice, no, como esa cuscús me cae mal porque tiene gafas lila, no, me cae mal porque esto. Entonces tú le dices como, ego, cállate. Yo ahora lo torturo y le digo que si me sigue molestando lo voy a llenar tanto de amor que va a ser el ego más amoroso del universo. Entonces ya como que me deja de molestar. Pues yo no sé, yo ya como que lo tomo con tranquilidad porque antes sí era muy tortuoso y además escuchaba mucho la oscuridad y me decían que me suicidara, eso también era otra cosa, el despertar. Cuando era niña, como a los 13, 14, yo me quise suicidar porque yo ya no le encontraba sentido a la vida y me dolía tanto y yo escuchaba esa voz como que me tenía que morir. Entonces, incluso ya lo iba a hacer, pero mi hermana me salvó, entonces resulta que no sabía que tenía que venir a dar un mensaje y todavía no termino de despertar, pero pues siempre como que la oscuridad va a querer que tú no cumplas ese propósito, ¿sí? Que ya entonces te salgas de este plano de existencia, te vayas a otro y te toque volver a repetir la vida y en este plano ya nadie despierte y ya no se ve el mensaje. Más o menos así, porque vienes con una cantidad de dones que debes compartir. Y pues en la pandemia a mí me pasaban cosas cuando trabajé como 10 años en entidades financieras como asesora comercial y yo iba a visitar personas, clientes, pero pues las visitas todas eran, no me quedaba solo en una oficina, sino que tenía que ir como a las casas o a los trabajos de las personas y yo iba a visitarlas, les entregaba el producto y así como que hacía mi trabajo y ya me iba, pero las personas confiaban tanto en mí que me llamaban y me decían, ah, es que me está pasando esto en mi vida, ¿qué hago? Pero yo decía, oiga, la gente, ¿por qué me llama a decirme eso si yo me vi solo con ella una vez? Y yo le decía a mi jefe, ¿por qué pasa esto? Y me decía, es que usted genera tanta confianza que no se ha dado cuenta. Y yo, pero, y pues yo, lejos de imaginarme, pues además tenía como muchos traumas de la niñez, hereditarios, no, estaba mejor dicho un sancocho de cosas en la cabeza y en el corazón. Entonces, sí, Conchi, es muchísima. Por eso es que yo digo, mejor a veces paro porque los aburro y yo no quiero que se saturen. Y bueno, en la pandemia también me pasó que en un momento me quise suicidar porque pues estaba sola en una casa que no era la mía, yo vivía en arriendo ahí, sin trabajo, sin plata, y entonces claro, la depresión me dio y fue durísimo. Y yo acostumbrada a hacer cosas y no tenía nada que hacer, nada. Y yo me despertaba siempre a las 4 o 5 de la mañana porque tenía una vida súper ocupada, nada. Entonces, pues sí, las dueñas de esa casa, que también son como mi familia, me estaban ayudando muchísimo, pero pues ellos no sabían lo que yo vivía. Entonces yo solamente, como yo quería siempre estar bien, cuando me llamaba mi abuelita adoptiva, me decía, ¿cómo estás? Todos los días me llama. Y yo bien, yo me hacía la serie y todo bien, bien, pero por dentro estaba mal. Entonces como padre, madre, sí sabía que yo estaba muy mal. Un día se abrió, qué bueno,
Bueno, al menos no las aburre, qué importante. Entonces, un día ellos se dieron cuenta y me enviaron el canal de una tarotista y a mí no me gustaba el tarot. De hecho, me daba miedo, yo pensaba que esa gente hacía brujería. Siempre vi como ejemplos como de falsa luz que me provocaron susto. Una vez, pues bueno, una fue Liz y decía Dios, esto está pasando porque, no, mañana te va a hablar el padre y tu habitación es así, así, y ya. Entonces, ahí como que al otro día me habló Dios y me dijo, tranquila que todo esto está pasando por tu bien para que sanes. Y yo eso duré como una semana sin comer, solo tomaba agua y me bañaba, pero era raro porque en Bogotá era frío y yo solo tenía calor acá, pero era un calor extraño que yo nunca había sentido. Y resulta que ese era el calor del amor de Dios y a mí me estaban sanando, pero pues yo no sabía nada de espiritualidad. También me salió otro canal de otro tarotista que me encanta y también me salvó la vida porque él siempre terminaba la página de él es Saber es Poder y él terminaba sus canalizaciones con te quiero mucho, pero lo decía así como tan convincente que yo sentía que de verdad me quería. Entonces yo me había sentido feliz porque como que nadie me había dicho este te quiero tan sincero en la vida y a mí me gustaba. De hecho, una vez salí en un live de él y me puse a llorar porque ya estaba muy mal y yo le dije gracias porque me salvó la vida. Y él me gustaba más que, o sea, sí es muy acertado en los mensajes que da y no son como tan de Dios, sí, o sea, él no habla de Dios, sino que siempre en su introducción dice que cada uno tiene el poder, cada uno es el rey y la reina, ¿sí? Y que cada uno puede cambiar esa realidad. Y eso me gustó porque, claro, él como que no me obligaba a creer en nada y eso me hacía como empoderarme en mí misma. Entonces a mí esa frase se me quedaba en la cabeza. Y él también tiene un doble sentido para explicar esas lecturas de tarot, entonces me hacía reír mucho y yo las veía porque me reía, porque me decía te quiero y porque me empoderaba. Entonces imagínense si ustedes se descubren y que tienen un don para leer las cartas y ven que en internet hay muchos tarotistas, no tengan miedo de sacar ese don a la luz. Si su cabeza, si su corazón, su conciencia les dicen abran un canal, ábranlo, porque quizás ustedes van a tener un don tan bonito de cómo leer esas cartas diferente que lleguen a ciertas personas que estén deprimidas y les salven la vida. Entonces nunca se cohiban porque si pueda que muchos dones se repitan, ninguno es igual porque todos tenemos una personalidad diferente, todos tenemos experiencias diferentes y todos podemos explicar cosas de forma diferente. Entonces, anímense siempre a cualquier don. Si les dicen, no sé, ustedes tienen un don para cocinar y tienen que abrir un canal, háganlo, porque su forma de reírse, de cocinar, de explicar algo le va a gustar a alguien y a ese alguien le va a salvar la vida. Y ese es el punto de todas estas, digamos que aprender a usar de forma positiva o desde la luz todas estas redes sociales. Que este mensaje llegue a alguien que esté pasando un mal momento y su ego no le permita pedir ayuda. Entonces, si en esta conversación encontró algo que lo hizo reír, ¿sí? Que le hizo subir el ánimo, que quizás mi energía le sirvió, pues esa persona se va a salvar y va a valer la pena, ¿sí? Porque más que la fama o querer plata o querer presumir algo que quizás no tenemos o no somos, es simplemente la energía y si conectamos es porque tenemos un nivel de vibración parecido y qué bonito es ayudarnos. A eso vinimos, más que cualquier cosa, a ganar plata, a guardar propiedades, nada, nada. A eso vinimos, a ayudarnos y a traer luz a la tierra. Mm, es eso, flaca. Lo que pasa es que si quieres, flaca, escríbeme por interno y te voy a dar, te voy a contar una cosa, pero pues, porfa, escríbeme por si se me olvida. Lo que pasa es que en este momento las energías están un poco densas, por eso yo les dije que esto era una licuadora cósmica. Y porque el mensaje se debe dar siempre, porque quizás todas las palabras que yo diga no son tan importantes como mi estado de vibración, ¿sí? Entonces, si yo vibro en amor y en luz, les voy a transmitir eso y quizás esas ganas que tengan ustedes de quitarse la vida ya no va a pasar, ¿sí? Entonces siempre ustedes sean un faro de luz para las personas que las necesitan. Y a mí, por ejemplo, desde qué día estoy que hago este live, pero siempre pasaba algo y como que no me dejaba. Pero mira que lo que pasaba es que alguien necesitaba ayuda y qué bueno que lo digas, flaca, y que podamos ayudarte con eso. No te preocupes que ya vas a ver que nuestro Padre siempre, siempre tiene a alguien en la tierra que dispuesto a ayudar. Y, y pues imagínate si quiere que te vayas, esa oscuridad quiere sacarte del juego
es porque tú tienes un mensaje muy importante que dar, un don, un talento, algo que compartir con el mundo y ese don es importante traerlo acá. Entonces, cuando te pasen esas cosas, simplemente pídele a tu yo superior, pídele a Dios, a Jesús, que ellos nunca te van a faltar. Y lo que pasa es que cuando uno ya aprende a escuchar a la luz, por ejemplo, a mí una persona estaba mal hace unas semanas y me decían, escríbale a tal persona, pero yo no sabía que estaba mal y cuando le escribí, sí, estaba pasando una situación así. Y mira que este live también era por eso. Y a mí desde que día me estaban diciendo lo mismo, pero el domingo pasó una cosa, ayer pasó otra y hoy estaba con esas dudas porque ya iba a entrar y dije, ¿aprieto o no aprieto el botón de live? Y mira que sí era el día. Entonces qué bueno que Dios nos guíe siempre a ayudarnos los unos a los otros. Sí, pues es que todos tenemos esa misión, pues nuestros roles son diferentes y sin querer ser más o menos que los demás, todos podemos poner ese granito de arena para ayudar, porque quizás solamente con hacerte reír ya cambió tu vibración. Entonces, tranquila que no estás sola, tienes un ejército de ángeles que te acompaña, como el asunto es que como tienes libre albedrío, tienes que siempre pedir, ¿sí? Porque nadie puede intervenir en ti. Por eso es que yo les digo que si no quieren este mensaje, si no les gusta, no lo tomen, ¿sí? Pero pues yo no puedo obligar a nadie a nada porque ese libre albedrío o nos puede permitir evolucionar o nos puede permitir caer. Entonces siempre desde tu libre albedrío, flaca, o cualquier persona que me esté viendo ahorita o en diferido, que ese sea el mayor punto de discernimiento para escoger si algo es bueno para ustedes o no. No importa, yo les he contado que para Jesús, para la Virgen María, para todos los ángeles, no importa ni la raza, ni los credos, ni el color, ni la plata, nada, nada. Simplemente para ellos todos somos como esos niños pequeñitos que van a la escuela o al jardín y hay que cuidar. Y todos son tan importantes como una planta, como un animal, ¿sí? Y te sugiero, flaca, entre menos carne consumas, mejor porque ese tejido muerto te va a generar más miedo. Cuidado con lo que estás escuchando, si ves televisión, noticias, trata de apagarle a eso. Si tienes un lugar donde caminar descalza en la tierra, eso te va a servir. Pero qué bueno que ya pediste ayuda y vamos a poder hacer algo por ti. Gracias, Conchi. Pues ya les he contado que yo he tenido unos maestros increíbles y pues más que todo el maestro Sananda. Y él enseña con tanto amor y con tanta luz que pues eso es lo único que yo intento transmitir. Y miren, a pesar de que este cuerpo físico no quería salir en redes, no quería nada de esto porque la verdad me gusta más el anonimato y estar por ahí libre y salvaje, pues aquí debía estar. Y por eso comparto el mensaje. Escucho lo que me dicen, recibo esa guianza y nos permite hacer este tipo de cosas por los demás, porque no solamente es entregar comida en la calle, sino a veces hablar una palabra, como dicen las personas, una palabra tuya bastará para sanarme y esa palabra, eso significa que no solamente lo podía hacer el maestro Sananda, sino todos tenemos esa capacidad. En algún momento hemos hecho reír a alguien, hemos sacado de la tristeza a alguien, entonces ustedes tómense ese papel, todos podemos tener esa conciencia crística, que es cristalina, y poder ver en el otro una persona, un hermano, un amigo, un familiar, ¿sí? Que también merece ayuda y debemos proteger y cuidar. Pues ya estoy de vuelta, lo que pasa es que este libro es tan denso que me tiene como emocionada y también aquí donde estoy pues me pasa que me distraigo muy fácil. Que día estaba cocinando y habían unos pollitos en el patio y yo estaba viéndolos y yo estaba cocinando, iba a cocinar coliflor y me puse a limpiarla y a cortarla como en tronquitos y vi que unos pollitos vinieron y me puse a compartirles ese coliflor y cuando sentí un olor pues la olla se me había quemado. Entonces, se me pasan cosas así, salen niños a jugar y yo también me quiero ir a jugar. Y pues yo también estoy viviendo un momento como de transformación y no sé, como que me he apartado de las redes y ya no me afana como el querer nada, nada. Solo quiero eso, disfrutar la vida, ser feliz, pero pues también hay que entender que cuando uno tiene dones, tiene responsabilidades. Entonces, siempre me gusta salir preparando el tema y aunque este libro ya me lo leí, he decidido volver a hacerlo porque quiero que el mensaje que se entregue sea más abundante que el que ya había podido canalizar en un momento.
Entonces no se preocupen que aquí vamos a estar. Si esta información no la entienden, hay que verla y reverla otra vez. De hecho, a mí me pasa que a veces la persona que les habla no es Cuscus, sino es mi yo superior. Entonces yo tengo que volver a ver los videos porque así de fácil canalizo. Pero no me doy cuenta y a veces cuando tengo como la nota abajo vuelvo a abrir mis videos y como están llenos de luz, entonces así se me sube a mí. Entonces, si ven que por eso yo siempre les digo, yo no me las sé todas. A mí mi yo superior es el que me pasa la copia y él me enseña o ella me enseña. Entonces, pues todos estamos aprendiendo, todos estamos en este plano y ya. Mm, bueno, pero también tienes que como tratar de encontrar flaca como algo que te permita divertirte, como para subir la energía, porque es eso, que estás recibiendo tanta información que ya te quedaste como mm, no sé, en un punto en donde la energía no sube y por eso escuchas, aprendiste a escuchar no solo a la luz, sino a la oscuridad. Y eso nos pasa a todos porque yo también escuché muchísimo el año pasado eso y me pasaba mucho más en la ciudad. Y hasta el año pasado también en un momento me decía que me suicidara y yo no le hice caso. Y pues, un ejercicio que yo les dije las primeras veces que empecé con estos lives es que así no hayas estudiado Reiki ni nada, ni ninguna técnica de sanación, es que te frotes las manos y mentalmente le pidas a Padre, Madre o al Maestro Sananda, Maestro Jesús o al ángel, al ser de luz en el que tú creas, que por favor retire todos los mensajes de oscuridad y solamente tú puedas escucharlos de luz y te pones las manos así calienticas en las orejas y eso te va a ayudar mucho porque a mí me lo enseñaron los maestros y me salvó la vida cantidad de veces porque el asunto de poder canalizar es que no solo escuchamos la luz sino también la oscuridad y mientras aprendemos a discernir nos pasan esas cosas, pero es una prueba que tú puedes superar y no te vayas. Aquí te necesitamos, queremos aprender de tus dones. Si en algún momento te sientes motivada a enseñar de algo, pues todos te vamos a apoyar porque pues tú viniste aquí por algo. Y además lo que nos contaste la vez pasada, si viste una nave, quizás, yo te dije quizás sea la de la estrella de la vida y tú tienes algo muy importante que hacer aquí y pues todos podemos ser tus pequeños pupilos y aprender de ti. Mm, sí, Paula, es normal y por eso yo les digo que no sientan como que hay alguien que se la sabe todos porque todos estamos en el mismo nivel. Piensen que si esto es una escuela, todos estamos en prekinder espiritual. El que diga que vamos avanzado, dicho yo no sé qué hizo porque aquí no hay formas de saltarse la lección ni que uno sea superdotado y que lo cambien de curso, no. Aquí todos vamos igual, todos estamos en este proceso y si entre todos nos ayudamos, pues todos avanzamos, ¿sí? No es que solamente uno. Por eso este libro se llama La Ley del Uno, porque todos somos uno. Entonces, no solamente yo soy Cuscus hoy hablando acá, sino también soy la flaca en algunos años atrás, nomás en el año pasado, cuando también me estaba pasando esas cosas y me quería ir, pero no era yo sino la oscuridad, para que yo no diera este mensaje hoy en día, ¿sí? También soy Paula cuando en otros años atrás no había leído ningún libro de estos y no entendía nada de espiritualidad. Pero bueno, Paula está más avanzada, ¿no? Pero pues es como un ejemplo. Y también soy Conchi, cuando dice que qué chévere que me conecto, porque en algún momento yo también, por ejemplo, lo que yo les digo, yo adoraba escuchar a ese, a ese tarotista porque era muy chistoso y pues yo de hecho todavía lo escucho porque me hace reír y ese te quiero mucho como que no lo tiene nadie más. Entonces si ven que todos somos lo mismo en un tiempo diferente, lo que hablábamos, en un canal diferente, en una vida paralela diferente, pero exactamente iguales, tenemos lo mismo, carecemos de lo mismo, todos estamos rotos, todos vinimos a sanar, entonces la importancia es que todos nos hagamos barra y sigamos adelante. Entonces próximamente me conecto para continuar con este libro, quedamos en la página 15. Ya saben que tiene demasiada información y todas las preguntas, si quieren empezar a leerlo en Google, aparece como La Ley del Uno, el material de RA, está en PDF, es gratuito y con eso vamos haciendo, me hacen preguntas y también si yo tengo preguntas les hago porque puedo aprender de ustedes. Ustedes también son mis maestros. Entonces, nos vemos próximamente. Ya sabes, flaca, porfa, escríbeme. Ya saben que les mando mucha luz, mucho amor. No se olviden que todos somos unos, que todos recibimos el amor de Padre, Madre. Nadie es más digno o menos indigno para no recibirlo. Todos por igual. Entonces, les envío un gran abrazo de luz y nos vemos pronto. Bye.